Hola queridos amigos, estamos otra vez en Chela y el Colibrí. Se habla del Colibrí y estamos en su sección Cuéntenos su historia y hoy tenemos a un invitado muy especial. Nelson Riveros, él es una persona que se codea mucho con cuestiones del cine y hoy queremos preguntarle a nuestro profesor y maestro Nelson acerca de la historia en sí, porque resulta que la historia que se plantean en los guiones cinematográficos tiene un proceso, tiene una historia en sí misma y también tiene una forma de hacerlo. Y él es un estudioso de esa forma. Así que hoy nos va a compartir muchos secretos de cómo se debe de escribir un guión y cuáles son los mejores guiones que él ha visto. Empecemos pues, Nelson, con tu encuentro con el guión. ¿Cómo fue que te interesaste por los guiones cinematográficos? Hola Roberto, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, la verdad es que yo comienzo en el mundo de la cinematografía más impulsado porque vengo dictando clases hace muchos años, clases universitarias, pues yo trabajo con universidades y venía trabajando desde hacía ya mucho tiempo con la Facultad de Cine y Televisión de la Tadeo y de repente siento como el impulso y la necesidad de comenzar a aprender mucho más de cine. Mi formación es en el campo del diseño gráfico y la fotografía. Yo estudié fotografía antes de estudiar diseño, después estudié diseño y ya estando como docente, pues sentí como el impulso, la necesidad de aprender más cosas referentes a la cinematografía. Pero comenzar una carrera cuando ya está uno en una edad tan mayor, piensa uno de pronto es un reto muy grande que uno debería asumir en la vida cuando toma la decisión de estudiar una profesión. Pero creo yo que para todo llega el momento, el tiempo de Dios es perfecto, creo yo en esa palabra mucho. Y, y bueno, pues sencillo, me llegó el momento de estudiar algo que tuviese que ver con el cine y decidí cursar una maestría, pues porque digamos que ya con dos pregrados encima, tener un tercer pregrado y no tener un posgrado, me parecía como indispensable para para mi papel como formador, empaparme un poco más del mundo cinematográfico. Entonces, decido hacer una maestría en la Universidad de La Rioja, en España. Hice una maestría en creación de guiones, se llama así Máster en creación de guiones audiovisuales, y quise meterme por ese lado porque mi abuelo decía que, yo siempre traigo a mi abuelo a colación, tú lo sabes, mi abuelo decía que con seguridad en la El vida, gran héroe. mi gran héroe, sí, que con tanta imaginación seguro en la vida me iba a ser muy útil para convertirme en un buen escritor. Y mira que coincidencialmente termino yo dándome cuenta que me gusta escribir, que se me facilita además escribir haciendo la maestría. Entonces comenzamos con el cuento y yo inicialmente entro en un mundo con un lenguaje absolutamente eh, disímil a mi realidad, porque pues hay una serie de terminologías que se utilizan en todas las profesiones que son distintas y obviamente aquí he utilizado una cantidad de términos que yo desconocía por completo y me acuerdo que la primera tarea que me pusieron es, bueno, vamos a realizar la escaleta de un guionito. ¿Una qué? ¿Una aleta? ¿Eso qué es? Una escaleta. Ah, una escaleta. ¿Qué es una escaleta? Y obviamente todo el mundo, "Ah, ok, sí, perfecto, vamos a realizar una escaleta de guión, no sé qué. El tema es un tema libre, pero entonces tienen que tener en cuenta estos y estos parámetros". Y cuando llegó el momento de crear la escaleta, pues que dieron toda la explicación del tema, a mí me dio vergüenza preguntar qué era una escaleta. Entonces dije yo, ups, creo que voy a tener que meterme de lleno a aprender por cuenta propia mucho más de toda la terminología del cine. Y así lo hice, entonces empecé a investigar qué era una escaleta, cómo se escribía un guión, qué era el principio aristotélico en el guión, etcétera, etcétera. Y comencé a darme cuenta que había un mundo de fascinaciones dentro de la creación de los guiones que me pareció supremamente interesante y finalmente logré presentar mi escaleta. Y lo más curioso de todo es que siendo mi primer trabajo me fue súper bien. Y yo no tenía ni idea de que era una escaleta, pero me fue súper bien. Entonces empecé a familiarizarme un poco más, a untarme un poco más de la jerga que se utiliza dentro del mundo cinematográfico. Y nada, comencé a descubrir una pasión en eso y me parece chévere porque finalmente el guión es con lo que arranca el principio de una película, ¿no? Si no hay una historia escrita, pues es imposible crear
una película. Hacer una película sin un guión es imposible. Es el primer paso, debe existir un guión. Y basado en ese guión, el guión a veces lo hacen como abstracciones de libros que se han escrito, por ejemplo. Hay adaptaciones que se hacen de libros a guiones. Es un paso complejo, además muy complejo. Cuando ya aprenden a hacerlo, se da cuenta que no es tan fácil. Y hay diferentes tipos de guiones, guiones para cortometrajes, para largometrajes, para series, para web series, para guiones para comerciales, hay guiones para todo, se escribe un guión y hay diferentes tipos de guiones, no solamente el guión literario, que es el que se tiene como la historia que se narra, que es bien diferente como se narra un guión a como se escribe un libro. Bueno, no sé si ya te contesté la pregunta, pero me fui de largo. No, pero estuvo chévere porque se ve que como que llega un momento, como dijiste, mágico, donde uno se encuentra con las cosas y tú tuviste un encuentro con el guión, con escribir, porque realmente no lo habías explorado antes, pero te diste cuenta que tenías ese don de la escritura. Pero entonces cuéntanos un poco la historia del guión, porque el guión me imagino que empezó desde la antigüedad, cuando empezaron a hacer obras de teatro. ¿Cómo fue esa evolución? Pues sí, en principio hay que tener en cuenta que la comunicación, básicamente una película es una forma de comunicación visual, igual como lo es una obra de teatro, igual como lo es un show musical. Normalmente todo tiene como un antecedente y es que todos los procesos a través de los cuales los seres humanos tenemos, digamos, aprendizaje es a través de la retórica, a través de la palabra y se ha acostumbrado desde la antigüedad a que los seres humanos hemos venido aprendiendo de las diferentes disciplinas, oficios, costumbres, folclore, etcétera, etcétera, a través de la tradición oral. La tradición oral es muy importante, tan importante que en la antigüedad se hablaba acerca de los juglares. Los juglares contaban historias a través de la música, entonces era una forma además poética de hacerlo. Y resulta que en principio no existían guiones, simplemente voy a contar una historia y la historia era inventada por el juglar o la historia era inventada por el cuentero, digámoslo así. Estos tradicionales orantes, estas personas que se dedicaban a la oratoria y terminaban contando o narrando historias, pero no existían los guiones. Entonces, en la época de Aristóteles, Aristóteles escribe un libro que se llama La Poética, y en la Poética termina consignando la importancia de la aparición del guión en tres distintos actos. Entonces, el primer acto es el planteamiento de la historia, es la forma como se presenta la historia ante el espectador. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era desordenado e improvisado contar una historia que no hubiese sido escrita. Entonces había la necesidad de tener que aprenderse un guión para narrar la historia que tuviese coherencia, que fuera coherente entre el principio, el nudo y el desenlace, que básicamente son los tres movimientos o los tres actos que nos describe Aristóteles. Entonces nos habla del primer momento, el primer acto en donde se presenta la historia como tal, que se llama el inicio. Luego viene el nudo, que es donde la historia se vuelve complicada, en donde conocemos, por ejemplo, quién es el protagonista y quién es el antagonista en la historia y cómo las vidas de ellos dos se vuelven un nudo y se vuelve algo difícil y uno dice qué cantidad de problemas que surgen en esta película. Y en el tercer acto, pues se habla del desenlace de la película, en donde nos lleva al final de la película, en donde todo se desenlaza o se desenreda ese nudo que se había hecho en el segundo acto y termina entendiéndose de qué se trató la obra o de qué se trató la comedia o de qué se trató la novela o de qué se trató el drama, etcétera, etcétera, porque pues todas tienen ese mismo principio. Lo que termina sucediendo de alguna manera es que el seguir en un periodo reiterativo o repetitivo de improvisación frente a una obra de teatro o una comedia o un musical, una puesta en escena, en pocas palabras. En la época de los griegos no existía el cine como tal, pero pues ellos tenían teatros en donde existían las mediatortas, que eran como una especie de escenario en media luna, en donde el orante, el orador estaba frente a todo el auditorio y todo el auditorio estaba alrededor de él. Entonces era como una especie de concha acústica de media luna en donde
por la misma forma como se había diseñado esa concha acústica, tenía, por eso se llama concha acústica, porque tiene forma como de concha y tiene una acústica muy importante, muy sobresaliente. Y lo que sucede con esa acústica es que mientras el orador está hablando, pues el resto del público lo escucha perfectamente porque está diseñado el lugar, arquitectónicamente está tan bien diseñado, y hasta en eso pensaron. O sea, en eso sería imposible que los griegos hubiesen escapado a la perfección de tener que inventarse un guión para hacer una obra, puesto que les encantaba la perfección. Creo que, de hecho, no es de desconocer que para un romano, y hoy en día aún ocurre, que para un romano decir que su procedencia viene de los griegos era un honor gigantesco, porque pues eran los maestros del conocimiento universal, el conocimiento del cosmos, el conocimiento de las bellas artes, de la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, etcétera, etcétera. De allí partieron, es el centro del conocimiento occidental. Básicamente para nosotros los occidentales, eh, los griegos tienen un papel importantísimo, importantísimo en la historia. Em, por otro lado, pues sí era indispensable que hubiese aparecido el guión, que hubiesen inventado el guión, porque era la forma más fácil de poder comunicar una historia de manera ordenada, en donde todos los elementos tuviesen algo que los unieran y fueran coherentes. Algo por lo que siempre criticamos los trabajos que hacen nuestros estudiantes en la Facultad de Cine, es ser muy acuciosos y reiterativos diciéndoles todo el tiempo que su guión no se escape de la realidad. Por favor, la verosimilitud es algo importante en una historia. Si usted no se cree como lo está contando, su espectador tampoco lo va a creer. Y por esa razón, entonces, siempre terminamos haciendo como hincapié en vamos al grano, vamos a hacerlo de manera directa, contundente, pero en donde todas las acciones y todas las cosas que ocurran sean coherentes. Dentro de ese mundo de la coherencia existen muchas posibilidades, como por ejemplo, les pongo un ejemplo, la ciencia ficción y la fantasía son dos géneros que son idénticos. Lo que los diferencia el uno del otro es el hecho de que en la ficción, perdón, en la fantasía no se apega a la ciencia, mientras que la ciencia ficción se llama ciencia ficción porque todos sus antecedentes se basan en las ciencias que nosotros los seres humanos podemos comprobar, como la física, la química, la matemática. Y entonces de esa manera es más creíble la historia, es más verosímil. Por eso machacamos tanto con el cuento de la verosimilitud, que es importante en una historia. La diferencia que existe entre un guión y un libreto. Básicamente un guión es una historia que se narra a través de acciones. Un guión diferente, un guión es diferente a un guión literario. El guión literario es como la historia que se escribió, como un libro, como una novela. Entonces, tú tomas una novela y si te das cuenta, la novela dice, y en una mañana calurosa de agosto, la doncella atravesaba la quinta mientras llegaba al gran palacio o al jardín del palacio y toma entre sus manos un ramo de flores y lo lleva a su nariz y aspira el delicioso aroma de esos jazmines, por decir algo. No sé, puede ser que sea así tan romántica la novela que diga algo como eso, pero cuando lo vas a escribir en un guión, el guión se describe a través de acciones. Entonces, tú no narras así como lo estarías narrando, como lo acabo de decir, sino que estarías diciendo la princesa atraviesa el salón comedor, por ejemplo. Sale por la puerta del salón comedor hasta el jardín, estira sus manos, toma un ramo de flores y lo lleva a su nariz. Ya el otro cuento de aspira el delicioso aroma de los jazmines, entonces eso es algo que el director hace con la dirección de actores. Entonces le dicen a la actriz, entonces llevas las flores, los jazmines, los llevas hasta tu nariz y al aspirar cierras los ojos, te dejas llevar por el delicioso aroma y entonces ella hace todo ese desenvolvimiento que haría un actor gracias a la formación artística que ha tenido. Entonces, básicamente lo que hace el actor es poner en juego toda
su capacidad histriónica para que esa forma como aspira a jazmín sea lo más poético y lo más romántico y lo más espectacular. Pero la gran diferencia, ese es un guión literario y el guión como tal, guión de la película. Ahora, cuando hablamos del libreto, el libreto son los parlamentos como tal que existen dentro de la película, que son los que se aprende el actor, ¿de acuerdo? Indudablemente a ella le dirían algo así como, eh, serían como extractos muy pequeños en donde le dicen al actor, eh, eh, exterior jardín, princesa tomando flores. Entonces ya se ubica el actor, ya, la actriz en este caso, ya sabe en qué momento del guión se encuentra y tendrá entonces que remitirse a lo que dice el guión. Entonces el guión dice, fulanita de tal estaría en el jardín con las flores, oliendo las flores, y en ese momento entra el rey. Oh, amado mío, estoy percibiendo el delicioso aroma de estos jazmines que juiciosamente ha cultivado fulanito, pero eso es parte de lo que ya se inventaron como parlamento de lo que tienen que decir los actores. Eso es a lo que se refiere el guión como tal. El guión tiene pues descripciones como muy exactas en donde dice el nombre de cada uno de los personajes, no dice el nombre del actor o de la actriz, sino que dice el nombre del personaje. Entonces, fulanita de tal y tiene su línea, fulanito de tal y tiene su línea, y entonces cada uno de ellos va aprendiéndose de memoria, pues eso es parte del histrionismo del actor, aprenderse de memoria los libretos. Un actor es una persona que goza de tener una muy buena retentiva, logran tener una muy buena memoria y es algo que van cultivando además con el tiempo, y entre más tiempo pasa, más creo yo que se vuelve para ellos tal vez más fácil aprenderse los libretos. Esa es la diferencia entre guión y libreto. Ese punto de giro, porque estas secciones que tiene el guión, tiene unos puntos donde debe subir al máximo la La historia atención. en sí. O sea, tiene que volver más interesante. Sí. ¿Cómo hacer esos puntos de giro donde se haga más interesante la historia? Pues digamos que eso está ya como muy bien contemplado dentro del cine. Y por ejemplo, en un largometraje, si a los 15 minutos de que comenzó la película tú no le das el primer giro a tu película, se vuelve sosa, aburridora, cansona, el espectador se cansa, ya de una vez se lleva una impresión de que la película es malísima, de que boté la plata pagándome esta boleta y debía haberla invertido en otra cosa. Y las críticas finalmente se van a dar en ese aspecto, ¿no? ¿Qué tan buena es la película? Y de primera eso van a decir, es aburridosísima. ¿Pero por qué? Porque a los primeros 15 minutos no hay un giro. O sea, tenemos que tener en claro algo, y es que intentar mantener capturada la atención de un espectador, llámese ser humano, es complejo, porque tenemos un cuerpo mental que vuela con una facilidad increíble, que no está quieto, que es el niño travieso entre todos los cuerpos etéricos que tenemos. Entonces intentar tenerlo centrado y concentrado y es difícil, es difícil. Y para eso, digamos que se inventaron como estrategias en el cine. Obviamente, esto recurre a los continuos errores que se hayan presentado antiguamente en la narrativa de las películas, y se han venido como corrigiendo con el tiempo. Entonces, es claro que si tú no le das un giro a tu película los primeros 15 minutos, que algo novedoso, extraño ocurra. Por ejemplo, hay películas en donde son tan locas que comienza la película y nos presentan a los protagonistas. Entonces, supón tú que es una película de acción de espías, y entonces el espía protagonista de la película logra tomar a la que tiene que rescatar, y cuando van huyendo de un momento a otro gira y enfrente de una puerta aparece una mano que ¡pum!, le da un tiro en la cabeza y lo mató. Y ya nos mataron a los primeros 15 minutos a la protagonista de la película. Y miércoles, se volvió una locura la película de para adelante. Uno se imaginaría que ese va a ser el héroe de la película y resulta que no lo fue. Ese tipo a los 15 minutos ya murió, pero automáticamente pasa un suceso que cambia los acontecimientos de la película. Eso es lo que le llamamos un giro. Y normalmente existen 3 giros dentro del cine. O sea, cuando hay una película existe un primer giro a los 15 minutos, hay un segundo giro más o menos como entre los 45 y 50 minutos, y ya antes de terminarse la película, digo que faltando por lo menos unos 20, 25 minutos para acabarse la película o 20 minutos para acabarse la película, hay un tercer giro que es el que nos desemboca al desenlace de la historia. Pero pues lo que es claro es que
deben haber giros que cambien la dinámica del asunto, porque de lo contrario lo que va a suceder es que llega el momento en que tú ya puedes deducir cómo va a acabar la película. O sea, es tan predecible que tú puedes decir, esta película va a acabar en que el protagonista se muere y no logra rescatar a la reina. Y efectivamente la película acaba de esa manera, porque es predecible, porque ya claramente nos está llevando por el mismo camino. Entonces los giros existen, que se llaman giros dramáticos, existen justamente para darle como un aire distinto a la película, para que se vuelva mucho más atractiva y mucho más interesante. Y esto se hacía también en el teatro, teniendo en cuenta que los actores no podían hacer una obra teatral que durara 4 horas frente al público, que inclusive hay obras que son así de largas, hay obras que son larguísimas, eh, en donde los actores tienen un desgaste impresionante y entonces se dividían las escenas teatrales en 3 actos distintos. Primer acto y había una pausa en donde la gente se disipaba del lugar del auditorio en donde se encontraba para tomarse algo, para dispersarse un poco, para estirar las piernas y volver nuevamente para el segundo acto, en donde a la finalización del segundo acto había otra pausa, pero se dejaba a la gente tan interesada en la obra que justamente antes de acabarse el acto le daban el giro y algo loquísimo pasaba en la historia que no se esperaba que sucediera y cortaban para que la gente se diera nuevamente un descanso y luego volver a entrar para el tercer y último acto. Entonces, por eso hay esa costumbre, se quedó esa costumbre en el cine del primer, el segundo y el tercer acto. Pero justamente esos giros se daban antes de hacer la pausa en el acto para que el espectador nuevamente muy interesado, muy llamado por la curiosidad morbosa de qué iba a suceder en la obra, cómo se iba a desenvolver esto, volviera nuevamente al auditorio y el auditorio para el segundo acto no quedara vacío. ¿Será que también estos giros tienen unos giritos pequeños? Porque Claro, siempre hay como un giro, cosas inesperadas que pasan, pero siempre hay como algo que trasciende la historia en sí, o sea, que cambia completamente la historia.